Buenas tardes, audiencia, buenas tardes. Nos acompaña en esta ocasión la maestra Dulce. Ella es profesora catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Y hablando de innovación trascendente y de negocios trascendentes, continuando con esta secuencia de casos de éxito de expertos, expertas en estos temas de innovación trascendente, pues yo tengo el gusto de tener la referencia de la maestra Dulce y su trabajo pues en varias líneas, en líneas relativas a construcción sustentable, ecológica, en temas de muros verdes y en otra serie de temáticas muy interesantes. Y por eso me permití pues pedirle el gran favor a la maestra Dulce que accediera a esta entrevista para comentarnos de estos temas, comentarnos los conceptos los conceptos que implican estas tecnologías y desde luego también una reflexión para los emprendedores, desde luego que quisieran emprender o iniciar negocios al respecto. Entonces, muchísimas gracias, Dulce. Gracias por No, acompañarnos. claro. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y el primer cuestionamiento sería, pues tú estás interesada en todos estos temas de ecología. ¿Qué acciones son las que más te han marcado a este momento? ¿Con qué grupos has trabajado y en qué temáticas? Que nos pudieras platicar un poquito más, Dulce, por favor. Pues mira, yo te diría algo que para mí fue como muy importante en términos tanto profesionales como de vida, es haber trabajado muchos años en proyectos comunitarios. Entonces yo estuve en un grupo de trabajo que teníamos proyectos en varios estados de la República, en Oaxaca, en Nayarit, en el Estado de México, en Guanajuato, en Nayarit. Tuvimos como muchas oportunidades de trabajar en diferentes comunidades, pero digamos el común es que eran poblaciones con muchas carencias, ¿no? Karen. Entonces, en esos lugares, evidentemente, las condiciones de trabajo son muy distintas porque tienes que adaptarte a lo que hay en todos los sentidos, ¿no? Son lugares en donde no hay transporte, en donde no hay médicos, por ejemplo, a veces hay hospitales, pero no hay médicos, o al revés, ¿no? Hay alguno que otro médico, pero no hay infraestructura. A veces, por ejemplo, te pasa que estás con un grupo de trabajo y te enfermas y no hay más que ir al veterinario o ir a la partera, ¿no? Entonces, en esos lugares en donde las condiciones son tan precarias, evidentemente uno tiene que trabajar en una lógica bien diferente. Y en esa lógica lo que uno va descubriendo es que las tecnologías que se han implementado a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, pues son muy exitosas porque, primero, echan mano de los recursos que están disponibles Sí, y segundo, son mucho menos lesivas para el ambiente, ¿no? Porque evidentemente algo se construye, se deshace y puede regresar a la tierra sin problemas, sin generar los escombros a los que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Cuando algo se demuele. Entonces, ese es un primer momento, como tener que trabajar en condiciones, pues, distintas, ¿no? Y segundo, entender que las tecnologías son, o algunos métodos que se han desarrollado, pues son muy exitosos en muchos sentidos, ¿no? Y por ejemplo, me recuerdo el caso de algunas construcciones que se hacen, que aguantan en las costas, por ejemplo, ajá, que aguantan eh, huracanes, que aguantan, digamos, cosas muy fuertes y que están hechos con material que se extrae del entorno, ¿no? Con cosas naturales claro, tienen cierto tratamiento, pero que no son tan impactantes para el ambiente como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y como que tenemos esta idea de que
el material, o sea, el concreto es mucho más resistente, ¿no? Y de ahí, pues evidentemente, con este grupo de trabajo se desarrolló un tipo de proyectos que tenían que ver con pues el rescate cultural, esencialmente, ¿no? Con el rescate patrimonial. Y de ahí después estuve trabajando con otro grupo de compañeros que abordamos justamente esto, lo de las técnicas tradicionales. Y de ahí empezamos a trabajar con algunas cuestiones que tenían que ver con ciertas tecnologías como el bajareque, el COP, este, el adobe, ¿no? Los muros hechos con tapia. Y nuevamente, o sea, lo que uno se va encontrando es que son técnicas muy nobles porque a partir de barro, de tierra, ¿no? De carrizo, de paja, se pueden generar cosas sumamente interesantes que tienen cierta duración, claro, que se pueden además estéticamente se pueden trabajar muy bien porque también trabajamos con bruñido en muros y cosas por el estilo, con pigmentos minerales para poder darle un acabado estético a lo que se hacía. Y también lo que se va encontrando uno es que esas técnicas pues son muy interesantes precisamente por el bajo impacto que tienen, aunque no era nuestra línea de trabajo, pero evidentemente eso es algo que está ahí. Y pues, digamos, naturalmente, este grupo con el que trabajábamos, que eran arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, yo soy de formación diseñadora gráfica, entonces naturalmente uno va explorando otras formas de entender pues, la manufactura, ¿no? La cuestión de hacer cosas en las comunidades y sobre todo como con recursos diferentes. Y de ahí, por ejemplo, empezamos a trabajar otras cuestiones que tienen que ver con las plantas, ¿no? Con proyectos productivos. Proyectos productivos en el sentido de, por ejemplo, farmacias vivas, ¿no? De la herbolaria. Y una de las vertientes que empezamos a trabajar también fue el tema de la extracción de tintes naturales a partir de plantas. Y de ahí, pues obviamente que nos encontramos, esto es un saber que también tiene muchos siglos, ¿no? Si recordamos los códices, muchos de los códices, y ahora se sabe por los estudios que se han hecho, eh, muchos de los códices que tienen más de 500 años, o por lo menos 500 años, están manufacturados con tintes vegetales. Entonces, pero además de eso, evitar el uso de químicos, evitar el uso de estos químicos que son tan tóxicos para el ambiente, tiene muchísimas ventajas y en muchos sentidos también son tecnologías que se están perdiendo, ¿no? Por ejemplo, el azul, la manufactura del azul añil, que, era que es un color muy difícil en la naturaleza. Además, digamos, podemos aquí también intercalar anécdotas como la de la Capilla Sixtina, que el costo de la Capilla Sixtina, en realidad lo más costoso de toda ella fue el tono azul, porque es un tono muy difícil para extraer de la naturaleza. Y el azul en la Edad Media era más caro que el oro, porque era muy difícil de conseguir. Entonces, en México, acá tenemos el famoso azul maya, que es una derivación del azul añil, y acá se extraía de una forma muy natural, ¿no? Por ejemplo, los mayas construyeron toda una cuestión simbólica alrededor del azul, y esa es una tecnología que se está perdiendo. Y a diferencia de eso, el químico azul, que es con el que se tiñe los jeans, ¿no? Esencialmente, pues son sumamente contaminantes, y no solamente para el planeta, ¿no? Sino también son tóxicos que terminan a la larga afectando a la gente que los manipula, ¿no? Entonces, pero esa tecnología del azul añil, por ejemplo, se está perdiendo. Ya quedan, creo que nada más 2 o 3 familias, si no me equivoco, que se dedican al cultivo y a la extracción del añil. Entonces, por ahí empezamos a desarrollar otra línea de trabajo que tenía que ver con las plantas, con la obtención de los tintes. Y naturalmente sale esto, ¿no? Naturalmente sale el bajo impacto ambiental, naturalmente sale la economía en términos de recursos, digamos, monetarios, que no tal vez en términos de tiempo, porque son procesos más complicados, pero vaya, entendemos que son colores que se trabajan y que se pueden trabajar con una duración de 500 años, ¿no? Por lo menos. Y pues también hemos trabajado así como que en esta idea de los proyectos productivos y de generar cosas que
de alguna forma fueran útiles para cierto tipo de población, pues también estuvimos trabajando un tiempo sobre muros verdes y entendiendo aquí que la dinámica, por ejemplo, en la ciudad, pues no nos permite tener espacios amplios para poder tener plantas, ¿no? Entonces, los muros verticales pues, eran una muy buena opción para complementar algunas cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, los proyectos arquitectónicos. Pero no solo eso, o sea, empezó ahí, pero de ahí lo fuimos derivando también a una cuestión más de pues, el tema de la relación con la naturaleza, ¿no? Evidentemente, y de resolver esta falta de espacio que tenemos, pero también esta necesidad de coexistir, ¿no? Con plantas, de tener un espacio verde en un ambiente que tal vez no se presta tanto, digamos, en términos tradicionales, pero que a partir de los muros verdes puede ser muy fácil pues, de solucionar, ¿no? En ese entonces no era tan común la tecnología de los muros verdes, ahora ya es un poco más, ya lo vemos más frecuentemente, ¿no? Porque además era muy caro y era muy difícil de conseguir el material para poder hacer un muro. Ahora es mucho más accesible y también hay como que otras técnicas que se pueden trabajar sin que necesariamente se eche mano de recursos tan caros como pueden ser los geotextiles y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, más o menos ese es como el recorrido que llevamos en este proceso de trabajo. Wow, wow, Dulce, realmente es impresionante y qué bueno que nos comentas todo este camino y lo describes de manera tan natural que me encanta. Yo creo que la audiencia estará de acuerdo en que pues lo estás describiendo de una manera muy concreta y muy clara. El, la construcción definitivamente o la vivienda es una necesidad básica del ser humano. Y entonces ese abordaje que tú has hecho con todas estas comunidades eh, en México y que muchas de ellas tienen culturas ancestrales muy importantes que luego no apreciamos en toda su gran extensión de Oaxaca, Chiapas, Campeche, toda esa región del sur de México, en donde es impresionante este concepto de tecnología. Yo te platico, he estado por 30 años trabajando en temas de tecnología y convencionalmente se acepta que la tecnología debe ser eh, plásticos y materiales estructurales de este estilo, aleaciones de diferentes tipos de metales. Y realmente ese es un paradigma que nuestro país debiéramos tener claro, al menos en nuestro país debiéramos tener claro, que no es el único criterio de construcción, o sea, y que realmente los otros criterios, como bien nos los describiste, eh, tanto para vivienda, es decir, materiales estructurales, como para pigmentación, recubrimientos, pues es impresionante el gran bagaje que nosotros tenemos como mexicanos, como para recuperar y aprovechar, es decir, realmente es una gran oportunidad, Dulce, como nos lo estás bien planteando, es una enorme oportunidad. Muchísimas gracias. Quisiera comentarte o consultarte al respecto de lo que nos platicabas de muros verdes. ¿Cuál es ese concepto de muros verdes? Porque tú vas, por decir, en el periférico de aquí de Ciudad de México, estamos en Ciudad de México, y ves que hay un poste de estos del periférico con plantitas. ¿Eso es un muro verde? ¿O qué cosa es un muro verde? ¿Qué elementos tiene? Eh, ¿Cuál es la inversión, por ejemplo, un muro verde? Si alguien quisiera, bueno, yo quisiera poner un muro verde en algún lado, es realmente costoso, a lo mejor no tanto en las plantas, sino en la implementación. ¿Qué nos comentas de ello, por favor, Pues Dulce? mira, en estricto sentido tiene que ver con la verticalidad, ¿no? Y se conocen como muros verdes o como muros verticales.
Y evidentemente esto atiende a un tema de espacio, ¿no? Por lo que comentábamos hace un momento, el tema de la horizontalidad, pues definitivamente en ciudades como la nuestra, que después lo vemos en el extremo, ¿no? En ciudades todavía más complejas como tipo Tokio, en donde el espacio es un gran lujo, ¿no? Y de verdad los espacios para habitar son mínimos, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con poder adaptar un tema de un espacio verde, de un ámbito horizontal a un ámbito vertical por principio. Y además de esto también tiene que ver con otras cuestiones en términos de la iluminación también, porque evidentemente una estructura vertical implica un tipo de iluminación distinta en términos del sol, ¿no? Y también tiene que ver con el riego, ¿no? Que es un riego distinto y que de alguna forma también optimiza recursos. ¿Por qué? Porque evidentemente el riego al venir en forma vertical, pues implica que lo que sobra, lo que va sobrando de arriba, pues va alimentando a las plantas de abajo, ¿no? Entonces tiene como todas estas concepciones o todas estas ventajas, ¿no? En estricto sentido, la inversión puede ser muy variable, muy variable. ¿Por qué? Porque depende evidentemente el tipo de materiales que se quieran usar, ¿no? Hay muros verdes desde elaborados con materiales de reuso, ¿no? Hasta nosotros llegamos a hacer unos proyectos experimentales con PET, por ejemplo, con marcos de madera y con PETs cortados para poder generar justamente el riego por goteo y con algunas mechas para poder hacer un riego a la inversa. Y depende mucho ahora sí que no solamente de las plantas, porque las plantas son muy especiales, o sea, el tipo de plantas que se pueden tener en muro verde no es cualquiera, porque evidentemente por el tema de la iluminación, que la luz pega diferente, por el tema del riego, porque no es fácil, evidentemente, entre más altura, pues tiene mucho más complejidad, y no cualquier tipo de planta se puede tener en un muro verde, pero más allá de las plantas, digamos, lo que es más oneroso es el soporte. Los muros que vemos generalmente, así como este que tú pones de ejemplo de periférico o de los corporativos, están hechos con un material que se llama geotextil y que es muy caro, que no se produce en el país y es difícil de conseguir, además, solamente en lugares muy especializados. Entonces, digamos, esa es como la técnica tradicional de bolsillo, ¿no? De plantas que están puestas en un geotextil. Y de ahí viene la otra parte, por ejemplo, el sustrato. El sustrato también es especial porque necesita ser mucho más ligero. Y se utiliza un sustrato turba, se llama turba. También es un sustrato caro porque generalmente está hecho con fibra de coco. Es muy ligero, pero también puede soportar, digamos, el tema eh, la humedad, ¿no? De poder concentrar la humedad durante cierto tiempo, porque eso también es un tema importante porque el riego no es sencillo, ¿no? Entonces depende de los materiales y se pueden hacer otras versiones un poco más, te decía, más económicas que tienen que ver con materiales de reuso. Hay algunos por ejemplo, a partir de materiales como las pastas de engargolado, de reuso, se generan una estructura de bolsillo, ¿no? Y con eso pueden hacer una estructura muy fácil. Y hay otro tipo que son modulares, o sea que estos son módulos largos que se van acomodando, son como una especie de charolas, esos ya vienen prearmados, que se van acomodando en una estructura con la altura que uno desee, depende de los módulos que se vayan acumulando. Y están estos otros que te decía, están hechos como con materiales de reuso que no necesariamente tienen que llevar este sustrato tan ligero, no se puede, digamos, combinar. Y pues te digo, es muy variable dependiendo de la extensión, ¿no? Dependiendo de la altura, dependiendo de la accesibilidad por el tema del riego, por el tema del agua y también de su mantenimiento, porque evidentemente hay plantas que requieren un riego más constante, ¿no? Generalmente se usan las suculentas, que son estas plantas que no requieren un riego tan constante porque tienen la capacidad de almacenar agua. Pero otro tipo de
plantas sí requieren un riego más frecuente, ¿no? Y requieren también, pues que como cualquier planta, ¿no? Que se pode en cierta periodicidad, ¿no? Y cuestiones por el estilo. Entonces la inversión puede ser muy variable desde solamente casi que comprar las plantas y un sustrato o combinar un sustrato hasta la inversión que implica la estructura, porque evidentemente donde se soporta requiere una estructura que pueda mantener el geotextil estable, ¿no? Y que lo pueda mantener firme. La estructura, el geotextil, las plantas y el sustrato, ¿no? Pero sí depende muchísimo del tipo de muro que se quiera construir. Pues muchísimas gracias, Dulce, por esa descripción. Yo creo que muchos o casi todos de la audiencia habremos escuchado de un muro verde, pero ya con esta descripción tan fluida de una experta, pues nos ayuda muchísimo a entender este concepto. ¿Tú cómo visualizarías, Dulce, oportunidades de negocio, llamémosle trascendente, este tema de solventar una problemática a través de los muros verdes? ¿Tenemos oportunidades en México como para desarrollar negocios a partir de muros verdes? Sería la pregunta concreta. Yo creo que definitivamente sí, y más ahora que las condiciones se han vuelto tan complicadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay muchas personas explorando en términos de la hidroponía, de los huertos urbanos, ¿no? Y algo que yo creo que implica, por ejemplo, el tema de los muros verdes no es solamente una cuestión estética, ¿no? Como que en estos momentos, más que en otras épocas, estamos revalorando, creo yo, una parte positiva de lo que está sucediendo es que estamos revalorando nuestra relación no solamente con las personas, sino también con el planeta, ¿no? Porque yo creo que en algún sentido también se va entendiendo que parte de lo que nos va sucediendo tiene que ver con la forma en que nosotros estamos echando mano de los recursos naturales, ¿no? Entonces, en esta lógica de una relación distinta con los elementos naturales, no solamente por una cuestión estética, porque estéticamente pues, puedes comprar un muro verde de plástico que también existen y se va a ver bonito. Y además no tienes que regarlo y no tienes que tener toda esta, digamos, este cuidado, ¿no? Pero evidentemente un muro de plástico no te genera oxígeno, no te genera también esta sensación de bienestar que tienes con respecto a convivir con plantas, ¿no? Y sobre todo no te genera también esta, creo, esta cuestión emotiva, ¿no? Porque también pues son seres vivos y son las plantas que hay que cuidar. Y por otro lado, también hay otras posibilidades, por ejemplo, en términos por supuesto, generar alimentos para consumo propio en términos de un huerto urbano, pero además los muros verdes pueden soportar, pueden, digamos, utilizarse para cultivar hierbas aromáticas muy simples, ¿no? Y pues evidentemente este tipo de relación también con el espacio, o sea, esto es tu propio espacio en el que además ahora estamos obligados, ¿no? Más que antes a estar todavía mucho más en casa, ¿no? Y yo creo que justo también por eso, porque este tema del confinamiento pues no se percibe como algo temporal, ¿no? Sino que aparentemente va a ser algo cíclico. Ya llevamos desde marzo, ¿no? Por lo menos llevamos 4 meses en confinamiento y yo creo que también ese es un tema, ¿no? El tema o la relación con nuestros espacios de habitar. Y definitivamente los estamos viendo diferentes, porque algo que está sucediendo, y esto es algo que se comenta mucho en los medios, es que las personas tienen como dinámicas ahora, pues, rehacer sus espacios, ¿no? Darles una manita de gato, hacer muchos arreglos en la casa, y no solamente por una cuestión, digamos, de tener tiempo, sino también porque evidentemente el estar obligados a estar más tiempo en casa nos implica eso. Y yo creo que justamente eso también es una línea, ¿no? O sea, el tema de los muros verdes en un espacio cotidiano, no nada más en la oficina o no nada más en periférico o no nada más viéndolos en las estaciones del Metrobús, sino viéndolos como algo que forma parte de tu entorno cotidiano y que de alguna manera te genera esta sensación de bienestar y que
además te puede dar esta posibilidad, o sea, no solamente de verse bien, de verse bonito, de armarte un espacio mucho más armónico si tú quieres, sino además pues, sentir que estás contribuyendo tal vez de una forma muy pequeña al ambiente, pero sobre todo también esta cuestión de poder tener tus plantas aromáticas y poder tener, porque además también tenemos que cocinar en casa y cosas por el estilo, y poder tener acceso a algo tan simple como eso con cuidados mínimos, ¿no? Tal vez. Pero sobre todo es eso, yo creo que son las relaciones que se están estableciendo de una forma distinta, ¿no? Las relaciones humanas, que claro, también tienen su contraparte con la violencia y demás, pero veámoslo más en términos de lo positivo, las relaciones con el espacio, con las personas y con el ambiente, creo yo. Sí, Dulce, muchas gracias. Perdón que está lloviendo y se empieza a meter No el te agua. preocupes. Hablando de naturaleza y de entorno, este, muchísimas gracias por esa respuesta. Yo creo que es muy claro entonces que un emprendedor, emprendedora, pues tiene algunos elementos de motivación para entrar en estos temas de construcción sustentable, de muros verdes, de huertos urbanos, porque como bien comentas, pues es una necesidad que probablemente ya la teníamos antes. Lo que pasa cuando, como ahora que está lloviendo, hay cosas que salen a la luz, hay cosas que resaltan más, objetos, hojas, piedras. Y yo creo que esto que está pasando más bien resalta o enaltece necesidades que ya teníamos previas, como son cuidar el medio ambiente, como son tener esa interacción más profunda con nuestro entorno para nuestro propio beneficio, finalmente, es decir, el beneficiar al entorno, el cuidar el entorno, el propiciar que crezca y florezca, es, entre otros impactos, para nuestro propio beneficio. Muchas gracias, Dulce. Un elemento de cierre que quisiera consultarte es a una emprendedora, emprendedor que quisiera incursionar en estos temas de, de construcción sustentable, muros verdes. ¿Qué pasos iniciales les recomendarías? ¿Qué atajos, sobre todo por lo que tú ya has vivido con grupos tecnológicos que han estado trabajando en proyectos muy, muy interesantes, como nos lo describiste de manera muy, muy breve eh, y muy clara? Eh, ¿Qué les recomendarías a los emprendedores, emprendedoras que pretendieran incursionar en estos conceptos? Pues yo creo que como en cualquier actividad que uno empieza o que uno desarrolla, hay que empaparse, ¿no? Hay que investigar. Y afortunadamente ahora las redes nos permiten tener acceso a información que antes pues era muy complicado, ¿no? Poder acceder. Entonces lo primero yo creo que es averiguar y sensibilizarse sobre todo, ¿no? Sensibilizarse en el sentido de que, pues bueno, como tú decías, estamos acostumbrados a que tecnología significa materiales modernos, ¿no? Y pues en realidad cualquier cosa, o sea, cualquier herramienta que sirva para un fin distinto, pues es una tecnología, ¿no? Se convierte en la base de una tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que primero que nada, como tú decías, pues quitarnos como ciertos estereotipos que tenemos alrededor de las tecnologías y sobre todo que tenemos alrededor de lo tradicional y de lo más popular, si tú quieres, ¿no? Y segundo, yo creo que estamos en momentos en donde tenemos que pensar que nuestros medios de vida, nuestros medios de sobrevivencia tienen que ser muy éticos, yo creo, ¿no? Muy responsables, o sea, muy éticos con el ambiente, muy éticos con las personas, ¿no? Y que definitivamente podemos tener ingresos sin problema, sin que eso implique, pues, tener prácticas, yo creo que poco, pues, poco condescendientes con nosotros o con la naturaleza. Entonces, en este sentido, pues evidentemente, pensando como en esas diferentes líneas, yo creo que se puede trabajar sin problema cuestiones que nos permitan, por supuesto, ingresos
pero que impliquen además beneficiar al otro, ¿no? Beneficiar al otro en muchos sentidos, ¿no? Beneficiar al otro en términos sociales, ¿no? En términos económicos, por supuesto, porque muchas de estas tecnologías son más económicas. Y también, pues, evidentemente, ya no digamos beneficio, tal vez dejar de perjudicar tanto nuestro ambiente, ¿no? Que es como lo que también nos está jugando muy malas pasadas ahora. Y en ese sentido, pues evidentemente ir explorando por estos caminos que nos ayuden al final del día a mejorar la calidad de vida, ¿no? Que creo que es algo que ha ido bajando muchísimo, que no necesitamos, digamos, pues tener prácticas poco éticas para poder sobrevivir, ¿no? Para poder tener ingresos, podemos hacer perfectamente ambas cosas. Y pues qué mejor si lo hacemos a través primero, de tecnologías que están probadas, que han estado probadas durante siglos, ¿no? Segundo, con elementos que la naturaleza misma te da, ¿no? Y tercero, generándole beneficio a otras personas, generándole beneficio al ambiente o menos perjuicio, si tú quieres. Y pues yo creo que lo primero es investigar y sobre todo tener como cuestiones muy claras en términos de la ética, ¿no? Y en términos sobre todo de beneficiarnos los unos a los otros y ver eso, yo creo que eso es increíble, ¿no? Que un empresario pueda tener un negocio, no solamente lucrando, sino además beneficiando al otro, yo creo que eso es algo que nos hace mucha falta, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, me emociona muchísimo realmente tu concepto porque compagino y lo comparto totalmente en cuanto a la visión del entorno y esa integración con el entorno para desarrollarnos no solamente con esa visión pues egoísta claramente de decir bueno pues me voy a beneficiar sin importar lo que ocurra porque como bien lo comentas ya lo estamos viendo entre otras cosas eso no es sustentable no es trascendente en el largo plazo y nos impacta negativamente. Hablaste de ética, genial, es un concepto elemental en términos de negocios trascendentes porque muchas veces decimos la ciencia, en mis pláticas normalmente la ciencia responde el por qué, la tecnología el cómo, pero pues nos falta un tercer elemento y ese tercer elemento es el para qué, ¿no? Y entonces ese impacto trascendente es el que debiéramos estar también incorporando en la ecuación de los negocios. Yo te agradezco muchísimo, Dulce, por esta plática. Yo le recuerdo a la audiencia que Dulce, bueno, ella es catedrática de la UAM, pero me comentó tiene un problema de garganta y aún así pues accedió a la plática. Muchísimas gracias, Dulce. Datos más globales de Dulce los van a encontrar o los encuentran en la liga de este video para contacto y muchísimas gracias Dulce por esta interesantísima y muy enriquecedora plática. Al contrario, muchas gracias Fernando por la invitación y mil disculpas por el tema de la garganta, pero No, así no, es se esto escuchó en perfecto. estas épocas, ¿no? Sí, muchísimas gracias Dulce. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego.